tardes. Yo soy Padre Alberto, el párroco de Santa María, esta iglesia, y es mi gusto hablar con ustedes sobre la Biblia. Y yo quiero presentar sencillamente una introducción de la Biblia. ¿Qué es la Biblia? La Biblia es un libro que ven, es un libro un poco grueso, pero originalmente no había una sola Biblia. Originalmente lo que contiene la Biblia fue escrito en rollos como estas. Había un rollo del libro de Génesis, un rollo del libro del profeta Isaías y algunos rollos de Isaías y rollos de todos los libros en la Biblia. Pero como un libro, la Biblia es no más 2000 años. No tiene una historia más que 2000 años, como esta. El primer parte de la Biblia, este es el Antiguo Testamento. Es lo que pasó con el pueblo de Israel antes de Jesucristo. El Nuevo Testamento es lo que pasó en el tiempo de Jesucristo y un poco después, la iglesia primitiva. En el Nuevo Testamento hay 27 libros que incluyen los evangelios, los hechos de los apóstoles, muchas cartas de San Pablo, el libro de Apocalipsis, formas diferentes, pero en total es 27. En el Antiguo Testamento, en nuestra Biblia católica, que usamos católicos, es 46, incluyendo estos y varias otras formas de escribir. Es eso. Una cosa es que muchas personas quieren saber dónde es la Biblia original. Si tenemos la Biblia original, no habrá problemas de traducciones. Pero la cosa es, no existe una Biblia original. Estos libros de la Biblia fueron escritos por 1000 años. En esta forma, como rollos, usando papel o usando piel de animales, de ovejas, de cabras y muchas formas. Y cuando Jesús fue a la sinagoga y un filigrés de la sinagoga le dio a él una copia de los escritos del profeta Isaías en el Evangelio de San Lucas. Esto es lo que recibió, algo similar como esto. Y él tenía que buscar dónde está escrito lo que quería leer. No hay originales. Tenían 100 de esos, o más que cientos de estos rollos. Y no hay una Biblia original. La copia de la Biblia más antigua que tenemos estos días fue escrito más o menos en el IV siglo, estos 300. Antes de eso había Biblias, pero ¿dónde están? No hay. Tenemos una Biblia en la oficina que fue publicado en el año 1905. Es más que 100 años. Pero, ¿quiénes de ustedes tienen una Biblia con más de 100 años? Casi nadie. En aquellos días, porque hay mal clima, hay guerras, hay incendios, por muchas razones no hay Biblias antiguas, muchos. El más antiguo está en la librería de Vaticano
es del cuarto siglo. No hay original Biblia, es una cosa. Otra cosa, cada año más que 100 millón copias de la Biblia son vendidos en todo el mundo. Cada año, 100 millón copias de Biblia, en varias formas. En la forma de esta, muchas formas. Y católicos y protestantes. Es un bestseller. La Biblia es un bestseller cada año. Y si ustedes quieren leer la Biblia, muchas veces van a ver algo similar como este. ¿Sabes cómo leer eso? Es importante, porque en el boletín cada semana tenemos las lecturas del próxima semana. Y está escrito cosas similares como este. Y es importante. Este significa Mateo. Es el Evangelio de San Mateo. Este número 5 significa el capítulo. Evangelio de Mateo, capítulo 5. Y 1 a 12. Es versículos. Versículo 1 hasta versículo 12. Pueden mirar a la Biblia, al Evangelio de Mateo. Aquí es Mateo. Es el primer libro del Nuevo Testamento. Y busca, hay capítulo 5. Aquí está. Es el Sermón del Monte. Y empieza. Al ver la multitud, Jesús subió al monte y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y él tomó la palabra y comenzó a enseñarles, diciendo: dichosos los que tienen espíritu de pobres, etcétera, etcétera. Es este. Es muy fácil encontrar cualquier palabra de la Biblia por este modo. Es importante. Ok. Decimos que la Biblia es inspirada. ¿Qué significa la Biblia es inspirada? ¿Qué es la inspiración de que estamos hablando? Es para decir eso. La Biblia es inspirado por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y no significa, para nosotros católicos, no significa que Dios o el Espíritu Santo habló directamente en el oído de alguien y dijo: mi hijo, escribe esto. Dichosos los pobres de espíritu. No es eso. La cosa es, la persona que escribió, por ejemplo, el Evangelio de Mateo, vivió junto con Jesús. Y él escuchó a Jesús. Y según lo que entendía aquel tiempo, lo que oía en aquel tiempo, él escribió. Con la presencia del Espíritu. Es posible que Jesús dijo alguna cosa un poco diferente que él escribió. Pero el sentido que escribió es el sentido de Dios. Es garantizada por el Espíritu Santo. Por eso hay traducciones. Si leemos esta Biblia o esta Biblia, son un poco diferentes. Pero el sentido es lo mismo, es importante. Por eso nosotros católicos no somos fundamentalistas. No somos eso. Creemos en el espíritu del mensaje que está en la Biblia.
Porque la Biblia originalmente, el Antiguo Testamento, fue escrito en hebreo. Porque la gente hablaron hebreo de Israel. Pero en tiempo, después de el año 587 antes de Cristo, fueron exterrados a Babilonia y hablaron el idioma de los babilonios. Y los niños y jóvenes y niños en 2 o 3 generaciones no hablaron hebreo, hablaron otra cosa. Y cuando los griegos conquistaron el mundo en aquel tiempo, todo el mundo hablaron griego. Y las personas hablaron griego. No podían leer la Biblia en hebreo. Es porque como algunos de tus hijos no pueden leer la Biblia en español. Tienen que leer en inglés, porque hablan inglés. Y es lo mismo en aquel tiempo. Por eso, 200 más o menos años antes de Cristo, 70 eruditos tenían que trasladar o traducir la Biblia de hebreo en griego, porque en aquel tiempo la gran mayoría de personas hablaron griego fuera de Israel, y la gran mayoría de hebreos vivieron fuera de Israel, fueron exilados y hablaron griego. Por eso tradujeron la Biblia a griego por ellos. Y es una cosa. La Biblia inspirada, la cosa es, hay personas, hay cristianos, y hay católicos también, pero la Iglesia Católica oficialmente no enseña eso, pero hay personas que creen que la inspiración de la Biblia significa que Dios habló directamente a los oídos de las personas que escribieron la Biblia, letra por letra, palabra por palabra. Esta es la palabra de Dios, pero no es así. Personas tenían su experiencia de Dios, su experiencia de los pecados de la gente y el castigo de Dios, y escribieron sobre esto bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y eso es lo que leemos en la Biblia. Inspiración tiene sentidos diferentes para diferentes personas, pero oficialmente la Iglesia Católica enseña que no habló directamente Dios a los escritores de la Biblia. Y la Biblia fue escrito por 1000 años, más que 1000 años. Los primeros 5 libros de la Biblia se llaman en griego es Pentateuco, en hebreo es Torah, los primeros 5 libros de la Biblia. Y cuando Jesús está hablando con los fariseos sobre la ley, él estaba hablando sobre 613 leyes que están, 613 leyes que están en los primeros 5 libros de la Biblia, que incluyen, y es importante, si ustedes tienen una Biblia en casa, y ojalá que tengan una Biblia en casa, es muy importante tener la Biblia en casa, pero los primeros 5 libros de la Biblia son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio 5. Y las leyes, estas leyes están aquí. Pero para nosotros, para mí, los libros más importantes aquí son Génesis, el primer libro de la Biblia, Génesis. Es la historia de la creación de todo el universo, de todo el mundo, y de Adán y Eva, y el primer pecado original, la historia de Caín y Abel. Caín mató a Abel, su hermano, y
y la arca de Noé. Son muy importantes estas historias para nosotros. Y es Génesis, los primeros 12 capítulos de Génesis. Y después empezamos en Génesis con la historia de Abraham, el padre de los hebreos. Nuestro padre en la fe es Abraham. Su historia está en Génesis. Y después es Éxodo, la historia de Moisés, que dice es el dador de la ley. Él es el salvador de la gente de Israel, de los hebreos. Él los condució de esclavitud en Egipto hasta la tierra prometida. Es Moisés. Una pista para ustedes. Si quieren buscar, por ejemplo, en el libro de Éxodo, ¿dónde puedes encontrar los 10 mandamientos? Por ejemplo, les doy una pista. Está en Éxodo, el libro de Éxodo. Si quieres buscar dónde está el libro de Éxodo en este libro tan grueso, mira, en el frente de cada Biblia hay un índice y puedes encontrar dónde empieza el libro de Éxodo. En esta Biblia, aquí está, Génesis, Éxodo. Empieza en página 49. Puedes mirar página 49 y leer Éxodo. Y Éxodo tiene los 10 mandamientos. Si quieres mirar capítulo 20, es una pista, puedes encontrar 10 mandamientos. Si quieres buscar dónde está la historia de Noé, la arca de Noé, está en Génesis. Y Génesis, he dado la pista que los primeros capítulos son de la creación del mundo y humano primitivo. Noé está en los primeros capítulos, ¿ok? Antes de Abraham. Son pistas. Ok, y Caín y Abel son hijos de Adán y Eva. So es en los primeros, los más primeros capítulos de Génesis. La Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, casi todo fue escrito en hebreo por la primera vez, en hebreo. Porque el libro es la fe de los hebreos. Pero en los últimos años, por ejemplo, 300, 200 años antes de Cristo, cuando la gran mayoría de judíos vivieron en otras tierras y hablaron griego, la Biblia original fue escrito en hebreo, no en hebreo, en griego. Es importante entender eso. Y por eso hay discusión entre católicos y protestantes. Los protestantes aceptan toda la Biblia escrito en hebreo como canónico, escritos canónicos. ¿Qué significa canónico? Canónica significa es oficialmente de la iglesia, aceptada por la iglesia, es canónico, libros canónicos. Nosotros tenemos 46 que incluyen escritos de hebreo, pero también hay algunos escribieron originalmente en griego en 200 años antes de Cristo. Los protestantes tienen los mismos libros, pero son deuterocanónicos, ¿no? Canónicos son semicanónicos, pero tenemos como canónicos. Por ejemplo, el libro de Tobit, el libro de Judith, el libro de Sabiduría, de Macabeo, los Salmos, son escritos en griego. Están en nuestra Biblia. Cuando aceptaron finalmente la Iglesia Católica estos libros como libros canónicos de la Biblia?
son oficiales. Hay muchos otros libros escritos en tiempos antiguos. Son historias de la fe de Israel, etcétera, etcétera. Muchas historias de Jesús, muchos evangelios sobre Jesús, pero tenemos no más 4 en nuestra Biblia. No son canónicos. Para nosotros hay 4 evangelios canónicos. Estos fueron decididos finalmente, más o menos en el año 400. La Iglesia Católica aceptó solo estos libros son canónicos y no otros. Hay muchos otros libros, pero solo estos son parte de la Biblia oficial. Es importante entender eso. San Jerónimo escribió por la primera vez una Biblia, una traducción de la Biblia en latín, más o menos, terminó en el año 400 después de Cristo. San Jerónimo, 400 años después de Cristo, él produjo una Biblia en latín para nosotros. ¿Por qué en latín? ¿Porque latín es una idioma sagrada? No. Latín era el idioma de la gente del mundo en aquel tiempo. Se llama su Biblia la Vulgata, que significa común de la gente. La Vulgata. El latín no es un idioma sagrada, era el idioma de la gente, nada más. So, él produjo su Biblia en aquel tiempo. Y una pregunta, ¿es posible decir que la Biblia es 100% fiel en cosas de ciencia, de historia? Y podemos decir no es 100% fiel como historia, como ciencia. Por ejemplo, la creación del mundo. Dice que en Génesis, que fue creado el mundo en 6 días y descansó el 7º día. Pero en 6 días, no, el mundo fue creado por millones y millones y millones de años, según la inspiración del Espíritu Santo. Es así. El Espíritu Santo, la voluntad de Dios, estaba formando nuestro mundo según su voluntad, pero no en un día o 6 días. Tomó mucho tiempo, como estos días también. Estamos evolucionando. Así es, estamos evolucionando. Yo creo en evolución. La iglesia cree en evolución. Hay católicos que no creen, porque son literalistas, fundamentalistas, y no puede ser así. La voluntad es una historia de la creación, pero si leen la historia de la creación del mundo, el orden de la creación es así, según ciencia. Es la misma orden, como ciencia nos enseña, pero no en el tiempo de ciencia. Es así. Anyway, interesantemente, en el mundo estos días hay más que 7,300 idiomas. 7,300, más que 7,300 idiomas en el mundo. Y hay más que 1,500 traducciones de la Biblia. Podemos encontrar la Biblia en más que 1,500 idiomas para varias personas en el mundo. Está bien. ¿Cómo es posible decir que la Biblia está inspirada? Porque ustedes saben que traducir de hebreo a griego, de griego a latín, de latín a inglés, de latín a español, de latín a coreano, a chino, a todos estos idiomas,
hay diferencias, porque ningún idioma tiene una palabra que es exactamente igual con otra palabra en otro idioma. Son poco diferentes. Pero la cosa es inspirada porque la presencia del Espíritu Santo está en la Biblia. Está enseñando que es necesario saber por nuestra salvación, por nuestra redención, por una vida que es moral. Es inspiración. Es importante. En Islam, la Corán solo puede ser proclamado en árabe. En cualquier mosque que van, aquí en Fontana, o en Saudi Arabia, o en Indonesia, o en China, en cada mosque ellos proclamen la palabra de Dios según la Corán en árabe. ¿Por qué? Según su entendimiento, los musulmanes, ellos entienden que el ángel de Dios, que es Gabriel, el ángel Gabriel que tenemos nosotros, vino al profeta Mahoma en una cueva. Y él dijo directamente a su oído las palabras de Dios. Y Mahoma fue a la ciudad y él no podía escribir. Él memorizó el mensaje y fue a su casa y cantó lo que memorizó, y alguien, un escribe, escribió las palabras de Dios, y es el Corán que tienen ellos. Ellos tienen traducciones, ustedes pueden comprar el Corán en inglés, pero eso no se dice es el Corán. Es una traducción de la Corán, el Corán. No es exactamente. En cualquier mosque proclamen en árabe, porque Dios, según su entendimiento, Dios habló en árabe. Y ellos no quieren perder el sentido de árabe. Pero nosotros, como cristianos, tenemos la Biblia, es la Biblia en 1500 más idiomas. Es el mensaje de Dios para nosotros, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y otra vez, Jesús mandó a sus discípulos, vayan y proclamen la buena nueva a todas personas en el mundo. Y si las personas hablan más que 7,300 idiomas, tenemos que proclamar en sus idiomas, 7,000 idiomas. Y por eso necesitamos traducciones de la Biblia, para proclamar la palabra de Dios. Y Dios está con nosotros, está con la iglesia. El Espíritu Santo está inspirando a nosotros en la iglesia para proclamar. Dios siempre está con nosotros. Eso es importante entender. Anyway, es suficiente. Yo voy a terminar aquí. Ojalá que tienen un entendimiento un poco mejor de la Biblia que tenía antes. Y que tengan un buen día y que Dios los bendiga mucho con sus hijos que están en catecismo, en confirmación o rica. Ayúdeles. Y siempre es importante que tengan una Biblia. Y recuerde, enfrente de la Biblia, ustedes pueden encontrar cada libro. ¿Y en qué página es el libro? ¿Dónde está el libro de Ezequiel? 842. Está aquí. Es muy fácil encontrar cualquier libro. Y ustedes entienden que es capítulo y versículos. Es fácil. Que Dios los bendiga. Que tengan un buen día. Aleluya. Gracias.